Muy buenos días, amada familia. Nos encontramos en este día maravilloso, día martes, comenzando todavía esta semana, ¿verdad? Ayer arrancamos el lunes con el estudio bíblico. Fue un tiempo muy especial. Estamos hablando de cómo hemos sido diseñados para sintonizar, para oír de Dios. Ese diseño que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, del poder tener intimidad con Dios, del poder ser usados por Dios, del poder ver cosas gloriosas que Dios hace y a través de eso se comunica con nosotros. Y ayer hablamos algo particular, milagros y señales. Y fue un tiempo muy especial donde realmente Dios operó un milagro en medio de una tormenta. Yo estaba como que tenía que ir de un lado al otro, pero Dios nos permitió, aún en esas circunstancias, operar el milagro de conectarnos y de poder estar todos reunidos y hablar sobre sus milagros. Hablar sobre cómo es un Dios de milagros. Es un Dios que nos regala esas cosas que van más allá de lo natural, que son las cosas que están en lo sobrenatural. Realmente glorioso, ¿verdad? Y en esta misma línea, esta mañana Dios me hablaba sobre generosidad. Y sé que he hablado de generosidad antes, sé que hemos comunicado sobre generosidad, pero esta mañana Dios me mostraba algo muy particular. La generosidad no solamente expresada en el hecho de dar cosas materiales, que a veces, y que creo que es algo muy importante, es algo necesario vivir con un ministerio que sea generoso, que nosotros demos, pero Dios nos llama a traer una generosidad que sea más grande que la generosidad de los simples hechos materiales, y es la generosidad de su amor. Su amor, no tu amor, su amor. Por ello es que nosotros tenemos que acudir, ¿verdad? Hablamos de ir al trono de la gracia, recibir el perdón, recibir su misericordia, recibir su restauración y con ello recibir su poder. Y al recibir su poder recibimos su amor. Y cuando estamos llenados de su amor, pues nosotros podemos llevar su amor a otros. Y ahí hay una gran diferencia porque muchas veces el mundo puede sonreír y puede demostrar un amor, y lo pongo entre comillas. El amor que Dios nos enseña a llevar generosamente es un amor exuberante, es un amor incomparable. Y la generosidad tiene que tener esto. El que es generoso va a prosperar, dice la palabra. El que reanima será reanimado. Eso lo podemos ver en Proverbios 11:25. El que es generoso prospera. Ahora, qué hermoso ser generoso, está bien, yo sé, generoso en lo material, perfecto. Pero ser generoso en el amor de Dios, ¿qué va a hacer? Nos va a permitir prosperar más en el amor de Dios. Nos va a permitir que seamos reanimados con el poder de Dios, porque va a haber una animación que Dios nos va a dar, que nos va a reanimar en los momentos de dificultad, en los momentos de sequedad, en los momentos de desierto. Él nos va a reanimar. Entonces, la cultura del reino va a ser una cultura que va a expresarse con generosidad. Dios no es un Dios mezquino, Dios es un Dios generoso. Y por lo tanto, tú y yo debemos ser generosos. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Ahí sabemos bien al dador alegre, ¿verdad? En 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Ese dar alegremente. Y dar de su corazón significa dar con amor, dar con gozo. Muchas veces nosotros estamos ahí mezquinos, muchas veces nosotros estamos preocupados de cómo va a operar esto. No, con un corazón alegre, con una liberalidad total. Y este es el caminar que tenemos que aprender a caminar como hombres y mujeres de Dios. El buscar hacer las cosas siempre con gozo, dándolo lo mejor, dándole a Dios lo mejor. Esa generosidad no es solamente para un hombre o para una mujer, sino es para Dios. Y esto nos cambia la dimensión de lo que es generosidad. Nos lleva a entender una dimensión mucho más grande de la simple dimensión de dar, sino que es una acción de la cultura del reino. Y es precioso ver porque la palabra está llena de elementos de generosidad. La misma cruz es una señal de generosidad. Jesús paga abundantemente para que tú y yo podamos hoy día ser libres. Es la acción de generosidad más grande que podemos imaginar. Siendo Dios se hizo hombre
para que tú y yo podamos ejercer su generosidad, ejercer su misericordia, ejercer su poder, ejercer su gracia, ejercer todas esas cosas que hablamos, ¿verdad? Pero también ejercer esa generosidad abundante. Y es maravilloso porque nos habla, lo va a ligar siempre a la buena voluntad. La generosidad se va a ligar siempre a la buena voluntad. Si uno lo hace, dice la palabra, porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 12. Es decir, la voluntad de dar es fundamental. Tenemos que crear una cultura, y no en nuestras fuerzas, otra vez, guiados por el Espíritu Santo, crear una cultura de generosidad abundante. Qué hermoso sonreír a las personas auténticamente como Jesús sonreiría. ¿Alguna vez te has puesto a pensar que habiendo tenido un tiempo de oración previo, habiendo pedido al Espíritu Santo que te dé esa generosidad de sonrisa, y luego entras a un lugar donde hay dolor o hay sufrimiento y llevas la sonrisa de Jesús? Eso es generosidad. O el abrazo al necesitado, o la oración oportuna a quien también lo necesita. Eso es generosidad. La generosidad tiene una dimensión mucho más grande cuando hablamos del tema de lo que es el envío que Dios nos da. No es solamente ir a los pobres, que eso es maravilloso y hay que hacerlo. Pero hay una generosidad que es mucho más significativa. Y es al abrazar a ese pobre, es al amarlo a ese pobre. Es verdaderamente dar el corazón de Jesús. Ser portadores de ese corazón y llevar ese corazón de Jesús a ese lugar especial. El que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 10. Hay un elemento de que Dios nos va a suplir de una semilla del amor. Y nosotros vamos a sembrar esa semilla. Y luego vamos a suplir abundantemente de esa semilla que Él nos dio. Por eso otra vez el entrar a su trono de la gracia, el entrar a ese lugar santísimo, entrar a su presencia que es inagotable en recursos. Y no hablo solamente de los recursos físicos, materiales, sino hablo de los recursos preciosos, espirituales, y llenarnos de esos para poder salir y poder llevar allí donde nos ponga. Esa su pasión de dar. Porque la pasión de Dios es dar. Por eso es que Dios es un Dios generoso. Tiene una pasión de dar. El fortalecer al cansado. Qué maravilloso, el fortalecer al cansado. Vamos a fortalecer al que está débil. Ese es un llamado que lo vamos a ver en Isaías 40, 29. Es que Dios nos muestra que Él va a fortalecer aún a su pueblo que le había fallado. Aún a su pueblo que le había dado la contra. Él va a fortalecer al cansado. La dimensión que Dios nos está llamando a vivir en la generosidad tiene un espectro que no lo podemos entender como humanos. Pero sí nos podemos acercar. Sí podemos comenzar a operar ciertas cosas, ciertos elementos que Él nos va a dar. Porque la semilla no viene de nosotros, viene de Él. Y ahí está la gran diferencia entre una obra muerta y una obra del Espíritu. Es que esto ha venido inspirado por Dios. Esto ha sido inspirado porque nos hemos enlazado con Dios y hemos clamado al Padre para que llene nuestros corazones, para que nosotros con estos corazones podamos dar abundantemente. Ya sea con tu familia, con el vecino. A veces lo más difícil es tener ese dador con la esposa, con el hijo. Muchas veces podemos dar mucho a las personas externas, a las personas que conocemos, pero la generosidad debe empezar con tus hijos, en tu casa. Muchas veces Dios te va a llamar a hacer pequeñas acciones de generosidad, pero que van a marcar significativamente el día de alguien.
Y otra vez, insisto en esto porque quiero que quede muy claro. No es la generosidad que el mundo ofrece. Hay una gran diferencia cuando lo hacemos por razones del mundo, o por razones de cómo nuestra conciencia o nuestro elemento de el concepto o la idea o nuestra propia lógica nos lleva a ser generosos. Es muy diferente a ser generosos inspirados por el Espíritu Santo. Es el Espíritu el que nos va a guiar a dar, y eso sí va a prosperar. Ese elemento de la voluntad de Dios hecha realidad en nuestra voluntad, cuando se alinean nuestros pensamientos a sus pensamientos, esa generosidad tiene un impacto mucho más grande. Nunca nos olvidemos lo que la palabra nos dice, que el que siembra escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Esto lo vamos a encontrar en 2 de Corintios capítulo 9, versículo 6. Nos está hablando de que nosotros tenemos que sembrar abundantemente y vamos a cosechar abundantemente. Pero estamos hablando de una cosecha y de una siembra y una cosecha en el poder de Dios, en cosas que Dios nos llama a operar. Y esta mañana yo te invito, y me invito individualmente, a pedirle a Dios que me llene de sus regalos, a pedirle a Dios que me ayude a recibir sus regalos para dar esos regalos, en cualquier circunstancia en que viva. Llenarme de sus regalos y dar sus regalos debe ser mi lema. Padre amado, te damos gracias por esta palabra de la generosidad en tu espíritu, en tu poder, en tu autoridad. No la generosidad de la simplicidad de este mundo, sino la genuina y verdadera generosidad que viene inspirada por tu espíritu, que viene motivada por un corazón completamente de un dador alegre. Ayúdanos, Dios Padre amado, a operar en esa dimensión. Ayúdanos a recibir de tu semilla para dar de tu semilla. Saca, Dios Padre amado, todo espíritu de mezquindad. Saca todo espíritu, Dios, de temor. Saca todo espíritu que ha estado perturbando, Dios Padre amado, ese espíritu de generosidad. Queremos ser generosos en toda circunstancia. Aún en los momentos de sequedad, tú vas a proveer. Tú vas a proveer esa agua que necesitamos, esa agua fluida, Dios. Esos ríos para poder nutrir esas aguas secas y para que produzcan generosamente. Te damos gracias, Padre, por este hermoso tiempo que nos regalas de compartir tu palabra. Ayúdanos, Dios Padre amado, a que seguros y certeros de tu amor, de tu presencia en nosotros, vayamos, Dios Padre amado, en los caminos que tú marcas para nuestras vidas. Vayamos con generosidad, vayamos con corazones gozosos, alegres, dispuestos a servirte. Te entregamos, Padre amado, este día, te lo entregamos plenamente para tu gloria, para tu honra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada familia, nuevamente no hay palabras que puedan describir el gozo que tengo de poder ser parte de la familia grande que Dios nos ha regalado, la familia en diferentes naciones, diferentes lugares, en conexiones preciosas de personas que realmente son generosas. Y el día de hoy, familia, vayamos, llevemos ese amor, llevemos ese corazón, hagamos de la palabra ese rema como hemos hablado ayer en el estudio bíblico. Vayamos, seamos portadores de esos milagros. Y un milagro precioso es la generosidad, porque la generosidad es un milagro en sí. Así que vayamos a actuar en función de la mente de Cristo. Que Dios los proteja, que Dios los guíe y que tengan un día maravilloso. Bendiciones.